Yo estaba sentada en mi mecedora, esa misma que mi difunto Paco hizo con sus propias manos de ebanista hace más de 40 años, cuando escuché los golpes en la puerta. Eran las 7 de la tarde, de un martes de diciembre, y el viento frío de la llanura manchega se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo ese olor a tierra seca y a humo de chimenea que una conoce desde que era niña. Mis manos aún sostenían el mundillo, con los hilos de algodón blanco entrelazados en un patrón de encaje de bolillos, que mis abuelas me enseñaron cuando yo todavía no alcanzaba la altura de la mesa. Fue entonces cuando levanté los ojos y vi, a través del cristal de la puerta, una silueta que hizo que el corazón se me detuviera en seco dentro del pecho. No podía ser. Mi Carmen había muerto hacía 8 años. La medalla de la Virgen de los Dolores, esa que yo guardaba en mi pequeño altar desde el día del fatídico accidente, pareció palpitar dentro del cajón de madera de roble como si supiera algo que mi mente aún se negaba a procesar. Juro por Dios y por la Virgen que no estaba soñando. Mi nombre es María de los Dolores García, pero todo el mundo aquí, en Almagro, me conoce como Doña Lola. Tengo 74 años de vida. 74 años de sol implacable de Castilla, castigando esta piel que alguna vez fue tan lisa como una manzana madura, y que hoy está surcada por las grietas del tiempo, del viento y del trabajo duro. Nací y me crié en este rincón de la provincia de Ciudad Real, donde el cielo es tan inmensamente azul que parece que Dios derramó toda la pintura del paraíso justo sobre los tejados de nuestras casas. Soy bajita, un poco encorvada por el peso de los años, siempre asomada sobre mi almohadilla de encaje, con las manos encallecidas de quien jamás ha conocido lo que es una verdadera vacación. Mis cabellos, que un día fueron negros como el ala de un cuervo, hoy son blancos como la escarcha de enero, siempre recogidos en un moño bajo que mi madre me enseñó a peinar. He sido encajera de bolillos toda mi vida, igual que mi madre, mi abuela y mi bisabuela antes que ella. Aprendí a cruzar los palillos de madera antes incluso de aprender a leer las letras del abecedario. Y si hay algo que estas manos viejas saben hacer, es transformar un simple hilo en pura obra de arte. Además de los encajes, siempre preparé dulces tradicionales para vender en las fiestas patronales, pestiños con miel, flores manchegas y mantecados de canela que perfumaban la casa entera y la calle cuando estaban en el horno. Vivo en una casita sencilla de 3 habitaciones, con paredes encaladas de un blanco inmaculado y contraventanas de madera oscura, justo en la calle de la Ermita, cerca de la iglesia mayor de San Bartolomé. Es una casa antigua, construida por mi suegro cuando mi Paco aún era un chiquillo con los pantalones cortos, y cada ladrillo de esta fachada guarda nuestra historia. Crié a 2 hijos entre estas paredes. Carmen, mi primogénita, nació en 1975 en un parto agónico, que casi me lleva con ella al otro barrio. Antonio vino al mundo 3 años después, mucho más fácil de dar a luz, como si desde el vientre supiera que su madre ya no tenía fuerzas para más batallas. Los 2 crecieron corriendo por estas calles empedradas, jugando en la plaza, comiendo higos a escondidas de la higuera que teníamos en el patio interior. Paco y yo trabajamos como mulos de carga para darles estudios a los 2. Él era albañil. Salía de madrugada cuando aún no habían puesto las calles, y volvía cuando el sol ya se había escondido tras los molinos, con la espalda destrozada y las manos agrietadas por el cemento y el frío. Yo hacía encajes de día y horneaba dulces de noche, durmiendo a veces apenas 3 o 4 horas para juntar unas pesetas, y luego euros, para el material escolar, el uniforme, los libros. ¿Cuántas veces dejé de comprarme un abrigo nuevo para poder pagar la cuota de la academia de los chicos? ¿Cuántas veces comí solo unas sopas de ajo aguadas para dejarle los filetes de carne a mis hijos? Perdí la cuenta. Hija mía, una madre no lleva la cuenta de los sacrificios. Una madre simplemente los hace. Es así desde que el mundo es mundo. Paco murió en 2003, fulminado por un infarto mientras trabajaba en el andamio de una obra grande en Toledo. No me dio tiempo ni de darle el último beso. Me dejó viuda a los 52 años, con la casa pagada, gracias a Dios, pero con el alma rota en 1000 pedazos de cristal. Los chicos ya eran mayores para entonces. Carmen tenía 28 años y trabajaba como profesora de literatura en el Instituto del Pueblo. Antonio tenía 25 y acababa de abrir un almacén de materiales de construcción en el polígono industrial con los ahorros de toda la vida que su padre le había dejado. Fue mi Carmen quien me sostuvo de pie después de que Paco se marchara.
Ella venía todos los días al salir del instituto, me preparaba la cena, me ayudaba a organizar los encargos de los encajes, y dormía conmigo en mi cama cuando la viudez me asfixiaba demasiado. Antonio también arrimaba el hombro, claro, pero a su manera, más fría. Él era de resolver la burocracia, pagar los recibos del banco, llevarme al médico en coche, esas cosas materiales, pero el calor, el abrazo de verdad, ese me lo daba mi Carmen. Antes de seguir desenredando esta madeja, querido oyente, déjame hacer una pausa que me nace del pecho. Quiero agradecer de todo corazón al canal Emociones de una Vida por darme este espacio para contar la verdad de lo que viví. Jamás imaginé que una vieja encajera de La Mancha fuera a tener un altavoz para que tanta gente la escuchara. Y a ti, que me escuchas al otro lado de la pantalla, te pido que te suscribas al canal, que le des a me gusta, y que me escribas en los comentarios desde qué rincón del mundo me ves y qué hora es. Todos los días se sube una historia nueva, y quién sabe si la próxima no será como la tuya. Ahora, déjame continuar, porque lo que tengo que decir va a hacer que te replantees todo lo que crees saber sobre la sangre y la familia. Pues bien, en diciembre de 2017, mi vida saltó por los aires por segunda vez. Carmen tenía 42 años, y estaba más hermosa que nunca. Se había casado un poco tarde, a los 35, con un muchacho muy formal de Ciudad Real llamado Ramón, que trabajaba de interventor en una sucursal bancaria. No habían podido tener hijos, lo que siempre fue una espina clavada en su corazón, pero eran felices a su manera, paseando los domingos y cuidando su jardín. O eso era lo que yo creía. Fue un miércoles, día 12 de diciembre, cuando llamaron a mi puerta con la noticia que me partió la vida en dos. Antonio llegó a mi casa con la cara demacrada, los ojos inyectados en sangre, temblando de la cabeza a los pies. Me dijo que Carmen había sufrido un accidente espantoso en la sinuosa carretera comarcal que une Almagro con Valdepeñas. Su coche había patinado en una curva helada, había dado varias vueltas de campana, y se había hundido en las aguas heladas del embalse de la Vega. El cuerpo nunca apareció. Lo único que la Guardia Civil y los buzos lograron rescatar del lodo fue la medalla de plata de la Virgen de los Dolores, esa joya que pasa de madre a hija en nuestra familia desde hace 4 generaciones. La misma que mi bisabuela escondió en su corpiño cuando huyó del hambre en Andalucía para instalarse en Castilla. Yo perdí el conocimiento en cuanto Antonio pronunció aquellas palabras. Me desperté en una cama del hospital, con los cardiólogos diciendo que mi corazón había sufrido un amago de infarto por la impresión. Pasé una semana ingresada, enchufada a monitores, y cuando al fin volví a mi casa, el funeral ya se había celebrado. Un funeral absurdo, sin féretro, sin cuerpo, solo un gran retrato de mi hija en el altar mayor, rodeado de coronas de claveles blancos. Ramón, su marido, era un espectro andante. Lloró con unos aullidos tan desgarradores que el médico del pueblo tuvo que inyectarle un sedante fuerte. Y yo me quedé allí, sentada en primera fila, petrificada como una estatua de sal, sin poder derramar una sola lágrima. El dolor era un monstruo demasiado grande para caber en unas simples lágrimas. Los meses que siguieron fueron una cueva oscura y asfixiante. Me despertaba de madrugada en medio de la niebla, gritando el nombre de Carmen, olvidando por un segundo que la muerte no responde a los llamados. Guardé la medalla rescatada del agua en mi oratorio privado, junto a la imagen de madera de la Virgen, y rezaba el rosario cada tarde suplicando a la Madre de Dios que arropara a mi niña en el cielo. Antonio hizo las maletas y se instaló en mi casa. Dijo que no podía dejar a su madre sola pudriéndose en vida. Fue él quien me arrancaba de las sábanas cuando yo solo quería dejarme morir de inanición. Fue él quien me obligó a masticar el pan, a ducharme, a respirar por pura inercia. Durante 8 largos años, 8 interminables inviernos, arrastré ese luto como una losa de granito atada al cuello. Aprendí a convivir con el fantasma de la ausencia, con la silla vacía en la cena de Nochebuena, con el silencio sepulcral donde antes resonaba la risa cristalina de mi hija. Antonio se convirtió en mi bastón, mi soporte económico y mi única excusa para no tirarme al tren. Su empresa de construcción creció como la espuma. Se convirtió en el empresario más rico de la comarca, y él se empeñó en rodearme de comodidades. Me compró un televisor enorme, reformó el tejado de mi casa de arriba abajo y contrató a una asistenta a jornada completa para que yo no tuviera que barrer ni fregar. Yo le repetía que no necesitaba lujos, que una mujer vieja solo necesita paz, pero él no aceptaba un no por respuesta. Y fue precisamente esa lluvia de atenciones, hija mía,
la que me cegó y me impidió ver el mal que estaba gestándose bajo mi propio techo. Para que entiendas bien las raíces de este árbol torcido, necesito retroceder en el tiempo a mis propios orígenes. Necesito contarte de qué barro estoy hecha, porque sólo así comprenderás la magnitud del abismo que se abrió bajo mis pies aquella fría noche de diciembre de 2025. Nací en 1951, un 12 de marzo, en plena cuaresma de una España empobrecida. Mi madre siempre contaba que vine al mundo pegando unos berridos tan potentes que asusté a las mulas del corral. Eran tiempos de miseria y cartillas de racionamiento. Castilla sufría unas sequías que cuarteaban la tierra, y la gente contaba los garbanzos antes de echarlos al puchero. Mi padre, don José, era un jornalero curtido por el sol que cultivaba trigo y azafrán en una parcela heredada. Mi madre, doña Manuela, era encajera, y sostenía la frágil economía del hogar vendiendo sus primorosos tapetes de bolillos a los señoritos de la capital. Éramos 7 hermanos. Yo, la cuarta, crecí compartiendo cama, heredando la ropa gastada de mis hermanas mayores y rebañando la última gota de aceite del plato. No teníamos dinero, pero nos sobraba dignidad y cariño. Mi madre se levantaba a las 4 de la madrugada, cuando todavía era noche cerrada, para hacer lumbre y preparar un sucedáneo de café hecho de achicoria tostada, porque el café de verdad era un artículo de lujo que ni soñábamos probar. Mi padre se iba al campo antes de que cantara el gallo, y regresaba cuando las estrellas ya pinchaban el cielo oscuro. Desde muy críos nos grabaron a fuego que en esta vida nadie regala nada, que cada mendrugo de pan se gana con el sudor de la frente y los callos de las manos. El encaje de bolillos entró en mi sangre a los 6 años. Mi abuela Sebastiana vivía en una habitación al fondo del patio empedrado. Ella era la gran maestra artesana de la familia. Había heredado la técnica de su madre y aquella de su abuela. Una tradición antigua, un hilo invisible, que nos conectaba con generaciones de mujeres fuertes. Una tarde de junio, víspera de San Juan, la abuela me sentó frente al mundillo cilíndrico, y con su voz cascada por los años me dijo: «Niña, abre bien los ojos. Esto que te voy a enseñar hoy, tú se lo enseñarás a tu hija, y ella a la suya. Es la única manera de que las mujeres de esta casa seamos inmortales». Y vaya si aprendí. Aprendí a cruzar y torcer los bolillos con una velocidad que mareaba, a hacer el punto de espíritu, las filigranas, el medio punto. Aprendí que el encaje, como la vida, requiere la paciencia de un monje y la precisión de un cirujano. Un solo hilo fuera de su lugar arruina el dibujo entero. Un error delata la impaciencia. Mi abuela no perdonaba ni un milímetro de fallo. Si me equivocaba en un cruce, me obligaba a deshacer horas de trabajo y a empezar desde cero. La vida no admite chapuzas, Lola. Me regañaba. O se hace perfecto, o no se hace. Aquellas palabras se quedaron tatuadas en mi alma. La famosa medalla de la Virgen de los Dolores también fue un regalo de ella. Me narró cómo su abuela, una andaluza que escapó de la miseria más absoluta en el siglo XIX, caminó cientos de kilómetros con la medalla cosida en los bajos de su falda. Pasó hambre y sed en los caminos polvorientos. Vio morir a gente de tifus, pero jamás empeñó esa pieza de plata. Decía que la Virgen la había envuelto en su manto protector, y prometió que mientras la medalla perteneciera a la familia, ninguna de sus descendientes moriría abandonada a su suerte. Mi abuela se la pasó a mi madre. Mi madre me la colgó al cuello el día que me casé, y yo se la entregué a Carmen cuando cumplió los 15 años, respetando el rito sagrado. Jamás se me pasó por la imaginación que algún día la recuperaría empapada en el barro de un embalse. Estudié en la escuela del pueblo solo hasta los 10 años, lo justo para saber leer, escribir y hacer las 4 reglas matemáticas. En aquella época, a las niñas de familias humildes se las sacaba pronto de la escuela para ponerlas a fregar, a coser o ayudar en el campo. Los chicos a veces tenían la suerte de ir al seminario o a la capital para formarse, pero nuestro destino estaba dictado por el delantal. Yo sentía un hambre feroz de conocimiento. Lloré a mares cuando mi padre me dijo que ya no podía pagar al maestro, pero me tragué la frustración y enfoqué toda esa energía en el mundillo y en los fogones. Fue vendiendo mis encajes en la Plaza Mayor de Almagro, bajo los soportales de madera verde, donde conocí a mi Paco. Yo tenía 17 años recién cumplidos. Él apareció buscando unos clavos y cal para una obra. Era un mozo alto, de espaldas anchas, tostado por la solana manchega, con unos ojos castaños que parecían albergar la calidez de la miel. Me vio allí,
detrás de mi humilde puesto, y se quedó clavado en el suelo mirándome embobado. Mi madre, que tenía vista de lince para esas cosas, me dio un codazo y me susurró al oído: «Ese ya no duerme esta noche, Lola». Y así fue. Paco volvió a la plaza a la semana siguiente, y a la otra, y a la otra. Compraba dedales o tapetitos que no necesitaba para nada, solo como excusa para darme conversación. Un domingo se armó de valor y se presentó en casa de mi padre, con la boina en la mano, para pedir permiso para rondarme. Mi padre, cauto y severo, preguntó en el pueblo por la fama del chaval. Al confirmar que era un trabajador incansable, que no frecuentaba las tabernas, ni jugaba a las cartas, le dio su bendición. Nos casamos en 1973. Yo tenía 22 años, él, 25. Fue una boda austera pero preciosa en la parroquia principal. Mi madre tejió a mano los adornos de encaje de mi vestido durante 6 meses enteros. Aquel día, caminando hacia el altar del brazo de mi padre, viendo la sonrisa emocionada de Paco esperándome, me sentí la verdadera reina de España. Empezamos nuestra vida en común en una casita de alquiler minúscula, fría en invierno y un horno en verano. Paco trabajaba de sol a sol, y yo destrozaba mis retinas haciendo encajes por encargo. Ahorrábamos peseta a peseta, privándonos de todo para comprar un trozo de tierra. Al final, mi suegro, que en paz descanse, nos regaló una parcela cerca del casco viejo. Paco levantó esta casa con sus propias manos, robándole horas al descanso y a los domingos. Tardó 3 años en colocar la última teja, pero el resultado fue un palacio a nuestros ojos. Aquí planté mi rosal y mi higuera. Aquí, en esta misma alcoba, rompí aguas. Carmen fue la primera en llegar. En 1975. El parto duró casi 20 horas. La partera, doña Asunción, me limpiaba el sudor de la frente diciendo que nunca había visto a una criatura aferrarse con tanta rebeldía al vientre de su madre. Pero cuando por fin salió, lanzando un berrido agudo, supe que el desgarro había valido la pena. Era una muñeca de porcelana, con la mirada profunda de su padre. Le pusimos Carmen por devoción a la Virgen del Carmen. Fue una niña luminosa. Dormía sin dar guerra, se lo comía todo y aprendió a caminar antes del año. Era un torbellino de curiosidad, siempre husmeando en los libros y preguntando el porqué de cada cosa en este mundo. En el colegio era la niña de los ojos de las monjas. Yo la miraba hacer sus tareas en la mesa de la cocina y veía en ella el futuro brillante que a mí me habían negado. Antonio nació en 1978. Su llegada fue rápida, sin dolor, pero el niño venía con otro talante. Llorón, caprichoso, siempre demandando atención, nunca parecía satisfecho. Físicamente era un calco de su padre, muy apuesto, pero tenía un gesto huraño, siempre evaluando, siempre calculando. Recuerdo que mi madre, que tenía el don de calar a la gente, lo miró una tarde desde su mecedora y sentenció: «Este zagal ha nacido con una sombra detrás de los ojos». Yo me enfurecí con ella. ¿Qué madre soporta que le digan semejante crueldad de la carne de sus entrañas? Ambos crecieron compartiendo techo, pero en mundos separados. Carmen vivía sumergida en la poesía y los ideales. Antonio coleccionaba cromos solo para revender los más caros a sus amigos en el recreo. Siempre buscaba el atajo, el beneficio. Yo justificaba sus actitudes pensando que eran cosas de chicos, picardías sin malicia que desaparecerían con la edad. Paco tampoco se alarmaba. Se reía y decía que el muchacho tenía un instinto feroz para los negocios que nos sacaría a todos de pobres. Carmen hizo el bachillerato con notas excelentes y se fue a la universidad en Ciudad Real para estudiar magisterio. Vivía en una pensión modesta y volvía a casa los fines de semana en autobús. Para ayudar a pagar sus estudios, yo le preparaba cajas de dulces y encajes que ella vendía entre las compañeras y profesoras. Fueron años de contar hasta el último céntimo, pero cuando en 1998 se graduó, convirtiéndose en la primera mujer con título universitario de todo nuestro linaje, sentí que tocaba el cielo con las manos. Enmarqué su diploma como si fuera una bula papal. Antonio, por el contrario, abandonó los estudios a los 16 años. Odiaba los libros. Quería dinero rápido. Quería ser el dueño del cortijo. Paco, algo decepcionado, se lo llevó a la obra para que aprendiera el duro oficio de la pala y la carretilla. Antonio aguantó 6 meses. Un día, tiró el casco al suelo y le dijo a su padre que él no había nacido para romperse el lomo cargando sacos de yeso, que él iba a ser un señor. Fue entonces cuando Paco reunió todos sus ahorros y le avaló un préstamo para abrir aquel almacén de ferretería en el año 2000.
El chico tenía labia, no se puede negar. Convencía a cualquiera de comprar arena en el desierto. El negocio prosperó despacio pero seguro. Y entonces, la desgracia llamó a nuestra puerta. En 2003, la muerte de Paco nos partió por la mitad. Tenía 55 años. Estaba en lo alto de un andamio cuando su corazón viejo de tanto trabajar colapsó. Me llamaron del hospital de Toledo, pero cuando llegué, enloquecida, ya lo habían tapado con una sábana blanca. Ni siquiera pude sostenerle la mano áspera una última vez. Los meses posteriores fueron un infierno helado. Había convivido 30 años con mi otra mitad, y de repente la cama se me hacía enorme. Carmen fue el pilar de mármol que me sostuvo. Ella cocinaba, me obligaba a salir a comprar el pan, me escuchaba llorar hasta quedar exhausta. Antonio se ocupó de la burocracia, pagó el nicho, contrató a la funeraria, liquidó los impuestos de sucesión. Siempre impecable con el dinero, siempre frío con las emociones. Con el tiempo, el luto se asentó. Retomé mis bolillos, mis paseos, mi vida mutilada. Carmen se casó en 2010 con Ramón en la misma parroquia donde yo me desposé. Lloré a mares, de pura felicidad por ella, y de una tristeza amarga porque Paco no estaba allí para llevarla del brazo. Antonio nunca se casó. Tenía amoríos esporádicos, mujeres vistosas que le duraban un suspiro. Alegaba que el imperio que estaba montando requería toda su energía, que el matrimonio era un lastre comercial. Yo lo respetaba, convencida de que cada cual forja su destino. Pero la relación entre los hermanos, que jamás fue muy estrecha, se tornó glacial tras la muerte del padre. Yo veía el abismo entre ellos, pero cuando preguntaba, Carmen me evadía con excusas banales. Sin embargo, el corazón de una madre es un radar finísimo. Sabe cuándo la tormenta se acerca, aunque el cielo esté despejado. Recuerdo perfectamente un episodio en 2015, 2 años antes del accidente. Fui a casa de Carmen a llevarle un bizcocho. Desde el pasillo escuché unos gritos espantosos en el salón. Era la voz de mi hija, aguda y temblorosa de pura indignación. No eres el hombre que nuestro padre creía, Antonio. Eres un miserable y un día toda esta suciedad va a salir a la luz. En ese momento, Antonio salió pegando un portazo que hizo temblar los cuadros. Cuando entré, le exigí a Carmen una explicación. Ella se frotó la cara, me forzó una sonrisa y me mintió diciendo que era una absurda riña de herencias, un malentendido con unos terrenos. Pero sus ojos reflejaban terror. Yo, ingenua de mí, lo dejé pasar. Pensé que a Carmen le molestaban los chanchullos habituales de los empresarios, los favores bajo mano que hacen los comerciantes para evitar pagar tantos impuestos en este país. Ni en mis peores pesadillas imaginé que aquella discusión era el preludio de nuestra destrucción. Tras la muerte de Carmen, en 2017, Antonio se convirtió en mi guardián absoluto. Su almacén se transformó en una gigantesca corporación de materiales que suministraba a toda la provincia. Empezó a manejar coches de lujo, trajes a medida. En el pueblo, las malas lenguas comenzaron a murmurar. Demasiado dinero en muy poco tiempo, decían las vecinas en la panadería. Yo defendía a mi hijo como una loba rabiosa. Alegaba que era el fruto de la sangre sudada de los García, que era la recompensa divina tras tanta desgracia familiar. Ramón, el marido viudo de mi niña, no soportó la presión. Vendió la casa y pidió el traslado a una oficina de Madrid apenas 6 meses después de la tragedia. Dijo que cada esquina de Almagro olía a su mujer muerta. Al principio llamaba por teléfono, pero la distancia hizo su trabajo y terminamos perdiendo el contacto casi por completo. Yo lo entendí. El luto tiene caminos inescrutables. Lo que jamás pude entender era la angustia irracional que me asaltaba de madrugada. Un nudo en la boca del estómago, un instinto salvaje que me susurraba que estaba pisando sobre un suelo podrido. Yo le rezaba a la Virgen de los Dolores pidiéndole cordura. Al salir el sol, rodeada del lujo y los mimos de Antonio, me autoconvencía de que eran tonterías de vieja. 8 años viví así, envejeciendo, perdiendo la vista entre los hilos finos del encaje, esperando a que Dios decidiera llevarme con mi esposo y mi hija, hasta aquella noche de diciembre de 2025, hasta aquellos golpes en la puerta, hasta ver el rostro vivo, demacrado y surcado por las lágrimas de mi hija resucitada. Estaba yo paralizada junto al umbral, sintiendo que las rodillas se me volvían de agua. Mis ojos cansados no podían dar crédito a la visión. Era mi Carmen, más vieja, más delgada, con hilos de plata en el cabello que antes era castaño oscuro. Pero era ella, esa mirada penetrante, ese lunar minúsculo en la comisura del labio.
esa forma tan suya de ladear la cabeza cuando los nervios la traicionaban. «Mamá», murmuró, y el eco de esa voz, que yo llevaba 8 años escuchando solo en sueños, chocó contra las paredes de mi casa. «Mamá, déjame pasar, por favor. Vengo a contarte la verdad sobre mi muerte». Creo que no me desplomé contra el suelo de baldosas gracias a que me apoyé en el marco de la puerta. Grité la manivela con los dedos agarrotados, completamente muda. Carmen entró rápido, mirando furtivamente hacia la calle oscura, como si el mismísimo demonio le pisara los talones, y cerró con doble llave a sus espaldas. Su olor inundó el pasillo, un aroma a lavanda que siempre fue suyo, pero mezclado ahora con un perfume extranjero, algo distinto que yo no sabía identificar. «Niña mía», conseguí balbucear, y la voz me salió como un crujido de ramas secas. «Carmen, ¿estás viva? ¿Pero cómo? Por Dios bendito. Yo vi tu coche destrozado en las noticias. Me entregaron tu medalla llena de barro. He llorado tu muerte cada santo día». Carmen se abalanzó sobre mí. Me rodeó con sus brazos con una desesperación, con un hambre de madre que no se puede fingir. Sentí su pecho convulsionar contra el mío por los sollozos. Sentí sus lágrimas hirviendo empapar la lana de mi chaqueta. Escuché el repiqueteo salvaje de su corazón, y entonces lloré. Lloré todos los océanos que se me habían quedado secos en el velatorio vacío. Lloré la angustia, la rabia, el asombro y el milagro puro. Nos quedamos enlazadas en medio del pasillo durante una eternidad. Cuando nos separamos un poco para mirarnos a la cara, comprobé que la vida en las sombras había sido implacable con mi hija. Tenía unas ojeras violáceas hundidas en el rostro, un agotamiento crónico grabado a fuego en la piel. Tenía el aspecto de un soldado que ha sobrevivido a una masacre de puro milagro. «Ven, siéntate en la mesa camilla, hija», le supliqué, llevándola hacia el calor del brasero. «Dímelo todo. Explícame esta locura. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me condenaste a la peor tortura que existe para una madre?» Carmen tomó asiento, se secó el rostro con el dorso de la mano temblorosa y tomó una bocanada de aire profundo. Pude ver en su gesto el inmenso esfuerzo que estaba haciendo para ordenar las palabras, para sacar de sus entrañas un veneno que iba a dinamitar los cimientos de mi existencia. «Mamá, antes de hablar, júrame una cosa. Júrame por la memoria de papá que me escucharás hasta la última palabra sin interrumpirme. Lo que te traigo es un monstruo muy oscuro, y si me frenas, no sé si tendré el valor para escupirlo todo». Se lo juré. ¿Qué otra cosa iba a hacer? El fantasma de mi hija estaba sentado frente a mí pidiendo clemencia. Yo habría jurado cualquier cosa. «Mamá, yo no tuve ningún accidente en la carretera del pantano aquella tarde de 2017. Yo simulé mi muerte. Lo planeé meticulosamente. El coche en el agua. El cuerpo desaparecido. Lo hice porque era la única escapatoria para seguir respirando en este mundo». Abrí la boca para soltar un grito de espanto, pero recordé mi juramento y me mordí la lengua. El corazón me retumbaba en los tímpanos, las manos me sudaban frío. Todo empezó en 2015, 2 años antes del desastre. ¿Te acuerdas de aquella tarde que llegaste con el bizcocho y nos pillaste a Antonio y a mí a gritos limpios? Te mentí. No era una riña de terrenos, era el principio del fin, continuó, apretándome las manos sobre la falda camilla. En aquella época, yo le ayudaba a Ramón por las noches a cuadrar unas carpetas que traía del banco. Un día, revisando la documentación confidencial de la sucursal, vi algo que me heló la sangre. Había un expediente de cuentas bancarias a nombre de nuestra familia, mamá, cuentas opacas que ni tú ni yo conocíamos, y que movían cientos de miles de euros a la semana, dinero en efectivo que entraba y salía hacia paraísos fiscales. Empezaba a marearme. Las piezas del puzzle empezaban a encajar con una crueldad insoportable. Le exigí a Ramón que me dijera de quién era aquello. Se puso blanco como la cal de la pared. Me suplicó que me olvidara, que eso era alta ingeniería financiera y que era peligrosísimo. Pero no me quedé de brazos cruzados. Tiré del hilo, mamá, y descubrí que el titular absoluto de toda esa red era Antonio. Nuestro Antonio, tu hijo pequeño. El estómago me dio un vuelco. Mi Antonio, el niño de la sombra en los ojos, el hombre que me había comprado el televisor y arreglado el tejado, el salvador de mi viudez. Fui a la nave del polígono. Me metí en su despacho y le tiré los papeles a la cara. Le pregunté de dónde salía tanto dinero, porque vendiendo sacos de cemento y azulejos, no se facturan millones de euros en metálico. Antonio montó en cólera. Me llamó entrometida, me insultó y me gritó que me metiera en mis asuntos.
Fue entonces cuando le dije que era una vergüenza para el apellido de nuestro padre. Me debí haber detenido ahí, mamá, pero seguí hurgando. El agarre de Carmen, sobre mis nudillos, se volvió doloroso. Descubrí el infierno entero, mamá. Antonio estaba blanqueando capitales. Estaba limpiando el dinero del narcotráfico del sur de España. Usaba la empresa de construcción como tapadera legal. Inventaba obras que jamás existieron, emitía facturas falsas por toneladas de material fantasma. Y lo peor, había falsificado las firmas de papá para usar su identidad muerta en contratos fraudulentos y desviar el capital al extranjero. Yo sacudía la cabeza, negándome a aceptar tamaña monstruosidad. Quería creer que los años de exilio habían trastornado la mente de mi hija, que todo era un delirio paranoico. Pero aquella voz interior, aquel pálpito oscuro que no me dejaba dormir desde hacía 8 años, me gritó desde mis adentros que cada coma era verdad. En el otoño de 2017, conseguí reunir un maletín lleno de pruebas fehacientes, documentos oficiales, grabaciones telefónicas, fotografías, extractos bancarios. Lo tenía todo preparado para entregárselo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pero cometí el error más estúpido de mi vida, mi maldito sentido familiar. Fui a la mansión de Antonio para darle una última oportunidad de entregarse y evitar que la policía echara la puerta abajo. Le enseñé lo que tenía. Las lágrimas de Carmen volvieron a asomar, pero esta vez eran lágrimas de puro pánico, reflejo de un terror primario. Me amenazó de muerte, mamá. Mi propio hermano de sangre me miró con unos ojos que no eran humanos, y me dijo con voz gélida que si yo pisaba un cuartel de la Guardia Civil, me mandaría al fondo de un pozo. Me explicó que sus socios eran sicarios implacables, cárteles de la droga, a los que les daba igual asesinar a una maestra de pueblo. Me dijo que parecería un accidente de tráfico y que nadie lo cuestionaría. Y yo vi la verdad en su rostro. Estaba dispuesto a firmar mi sentencia de muerte. No pude contenerme más. Solté el juramento y me llevé ambas manos al rostro, estallando en un llanto sordo. Mi niño, el bebé al que le di el pecho en esta misma sala, había amenazado con ejecutar a su propia hermana. Volví a casa histérica. Se lo conté todo a Ramón. Él entró en pánico. Fue él quien ideó el plan de fuga, porque sabía cómo operaban esas mafias. Usó contactos oscuros en el mundo financiero para crearnos identidades falsas, y preparamos el simulacro de mi accidente mortal en el pantano. Así, el cártel y Antonio darían el caso por cerrado. ¿Y la medalla de la Virgen? Susurré con un hilo de voz. ¿Cómo apareció en el lodo? Carmen bajó la mirada, avergonzada. Fui yo quien la dejó atascada en el salpicadero antes de empujar el coche al agua. Sabía que la Guardia Civil la encontraría, que tú la reconocerías al instante y que la aceptarías como prueba irrefutable de mi muerte física. Me destrozó el alma hacerlo. Mamá, fue el acto más cruel de mi vida. Pero necesitaba que mi muerte fuera incontestable. Si Antonio o sus matones hubieran sospechado que seguía viva con aquel maletín de pruebas, no se habrían detenido. Y lo más aterrador, te habrían utilizado a ti. Te habrían torturado o matado para obligarme a salir de mi escondite. Te sacrifiqué mi presencia para salvarte la vida. Me quedé completamente en blanco. El silencio del salón solo se rompía por el tic-tac del reloj de péndulo. 8 años. Una década entera llorando lágrimas de sangre, amarrada a un dolor ficticio, idolatrando a un hijo que en realidad era el verdugo de la familia. ¿Dónde habéis estado ocultos todo este tiempo? Logré articular. En Italia, respondió. Ramón tenía un tío abuelo lejano que poseía una casa abandonada en una pequeña aldea perdida en la Toscana. Nos refugiamos allí. Empezamos de -0. Yo doy clases particulares de español a los niños del pueblo. Ramón trabaja de contable en una cooperativa agrícola. Somos muy pobres, pero hasta ahora vivíamos sin mirar atrás cada vez que sonaba una puerta. ¿Y por qué has regresado a la boca del lobo justo hoy? ¿Por qué ahora? La mirada de Carmen se afiló como la hoja de una navaja albaceteña. Porque Antonio se está muriendo, mamá. Esta vez de verdad. Tiene un cáncer de páncreas fulminante, en fase terminal. Los médicos le han dado un par de meses, y en su desesperación, desde su cama, está intentando liquidar y limpiar todos sus activos sucios para dejarlos a salvo. Y su último golpe maestro es arruinarte a ti. Ha redactado unos documentos para que le traspases legalmente la propiedad de tu casa, dejándote literalmente en la puta calle. ¿Sabes algo de eso? El frío de la calle pareció atravesar los muros de ladrillo. Hacía exactamente una semana, Antonio se había presentado aquí, demacrado y tosiendo, con una carpeta de piel.
Me pidió que le firmara unas actas notariales por temas del antiguo inventario de papá. Simple burocracia de impuestos de sucesión. Yo plasmé mi firma en todos y cada uno de los folios sin leer una sola coma, porque así es como firma una madre cuando confía en su hijo ciegamente. Mamá, por Dios, ¿qué firmaste exactamente? No lo sé y ya. No lo leí. Me fié de él. Carmen se levantó de un salto, llevándose las manos a la cabeza y caminando de lado a lado del salón como una leona enjaulada. Virgen Santa, seguro que le has firmado la escritura de donación en vida. Ya no eres dueña de nada. Todo el cuarto dio vueltas a mi alrededor. Esta casa, las paredes que mi marido sudó, las vigas de madera, los azulejos de la cocina, todo lo que me quedaba para no morir en la beneficencia, robado por mi propia sangre. ¿Pero cómo pudiste enterarte tú de todo esto desde Italia?, le pregunté, mareada. Ramón conservó a un par de informantes limpios en la banca española. Cuando detectaron que Antonio movía el catastro de Almagro y preparaba su herencia bajo cuerda, saltaron las alarmas y nos llamaron a Italia. No podía permitir que ese malnacido te robara el techo para financiar a sus sicarios. Por eso cogí un avión a Madrid ayer mismo. Por eso estoy aquí. Miré de arriba abajo a la mujer fuerte y herida que tenía delante. La hija que había renunciado a su patria, a su madre, a su verdadero nombre, para huir del monstruo que yo misma había parido. Sentí un cóctel tóxico de emociones. Un odio volcánico hacia Antonio, la humillación por haber sido tan estúpida y un terror helado ante lo que se avecinaba. ¿Y ahora qué hacemos, Carmen?, rogué, sintiéndome como una niña indefensa y no como la matriarca de 74 años. Primero, averiguar la validez de esa firma. Y segundo, reventar el avispero. Vamos a ir a la policía. Yo no traje los documentos originales de Italia, pero escondí unas copias exactas y unos pendrives aquí en España, antes de huir. Pero mamá, antes de mover ficha, necesito que mires muy adentro de ti. ¿Estás dispuesta a mandar a la cárcel a tu propio hijo enfermo terminal? Porque si entrego esto, acabará esposado a una cama de hospital. La pregunta cayó pesada, como una lápida de granito en mitad de la habitación. Antonio, el bebé caprichoso. Antonio, el hombre pudiente que me llenó de comodidades durante mi falsa viudez. Encarcelado, arruinado, sentenciado a morir repudiado. Y lo merecía. Por narcotraficante, por psicópata, por robarme la vida entera. Pero, ¿existe en el mundo alguna madre cuyo corazón soporte apretar el gatillo contra su propia cría? Pasamos la noche en vela. Carmen durmió unas horas en su antigua cama juvenil, y yo me quedé petrificada en la mecedora, con los ojos clavados en el altar, donde la medalla de la Virgen de los Dolores devolvía tenues destellos bajo la luz del velón. Recé con una devoción desgarradora. Pedí sabiduría a Dios, fuerza a mi difunto Paco, y coraje a las encajeras muertas de mi familia. Al alba, abrí el cajón de la cómoda donde guardaba mis recibos. No había rastro de los papeles que Antonio se llevó, pero escarbando en mi memoria, recordé haber visto las palabras donación pura y simple y poderes plenos en el membrete notarial. Había regalado mi santuario. Cuando el sol despuntó tras el campanario de San Bartolomé, la decisión estaba tomada. No iba a permitir que ese delincuente pisoteara la memoria honrada de nuestro apellido. La justicia de los tribunales terrenales tenía que caer sobre él antes de que tuviera que enfrentarse al juicio divino, y yo sería el instrumento para que así fuera. Desperté a Carmen con el aroma del café recién hecho y unas magdalenas caseras de la panadería de la esquina, justo como a ella le apasionaban. Lloró al dar el primer sorbo, confesando que había soñado con ese desayuno manchego todas y cada una de las madrugadas en el exilio italiano. Masticamos en un silencio solemne, armándonos para la guerra que estaba a punto de estallar. Carmen, le dije apurando la taza, vamos a ir hasta el final. Pero antes de ir a por las pruebas, necesito mirar a ese sinvergüenza a los ojos. Necesito entender en qué maldito momento crié a un Lucifer bajo mis faldas. Carmen se opuso, aterrorizada. Ni hablar. Si intuye que estoy viva, o que sabemos algo, ordenará que nos liquiden antes del mediodía. Su enfermedad no le quita poder. Tengo el pelo blanco y la piel dura, hija mía. No se va a dar cuenta. Iré sola, con la excusa de preguntar por una coma en los papeles. Tras mucha discusión, acordamos que yo iría al chalet de Antonio y que ella se quedaría encerrada en casa, con un teléfono de prepago en la mano, dispuesta a llamar al cuartel de la Guardia Civil si yo no regresaba en una hora exacta. A las 10 de la mañana,
Toqué el timbre de la colosal mansión de ladrillo visto y muros altos en las afueras de Almagro, construida con los cimientos de la droga y la sangre. El propio Antonio me abrió el portón acorazado de roble. Me dio un respingo verle. Hacía una semana que no le veía, y la enfermedad avanzaba a galope tendido. Estaba consumido, amarillo como la cera de los cirios, con la ropa holgada y una calvicie prematura y enfermiza. El cáncer le estaba devorando las entrañas, y a la vista de cualquiera, inspiraba una piedad infinita. Madre, balbuceó sorprendido. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? ¿Ha pasado algo? Crucé el umbral obligándome a mantener un pulso de hierro. He venido a verte, hijo. Hace días que no te pasas por casa y me tenías preocupada con esa salud tuya. ¿Cómo te encuentras? Cerró la puerta blindada y me condujo al salón, donde una asistenta uniformada nos sirvió café en tazas de porcelana cara. Antonio se hundió en un sofá de cuero italiano que su padre jamás habría soñado ni con oler. Me escrutó con esos ojos turbios que mi madre tan bien supo leer. Estoy tirando, madre. Son los negocios. El estrés de las distribuidoras. Ya sabes cómo es esto. Lo sé, hijo, respondí dando un sorbo amargo a la taza para tragar saliva. Verás, Antonio, me he despertado, dándole vueltas a la cabeza. Esos papeles de la herencia de papá que me diste a firmar el otro día. Fui tan a la ligera que ni me fijé. ¿De qué trataban exactamente? Vi cómo tragaba saliva. Fue un micromovimiento, apenas un parpadeo, pero lo pillé. La sombra antigua de la mentira atravesó sus pupilas enfermizas. Trámites del registro de la propiedad en Ciudad Real. Madre, lo que ya te expliqué. Burocracia pura del abogado. No te calientes la cabeza con eso. Ya, es que fíjate qué tontería, pero en sueños me pareció recordar haber leído la palabra donación y escrituras en el encabezado. ¿Puedes refrescarme la memoria? Antonio se removió en el cuero de la butaca, incómodo. Aclaró su garganta y apartó la mirada hacia el jardín. El clásico tic de los estafadores, buscando una coartada en el aire. Mamá, ya tienes muchos años para andar peleándote con jerga de notarios. Déjamelo a mí, que soy el que lleva el peso de todo. ¿Acaso no te he cuidado como a una reina desde que perdimos a Carmen? ¿Quién ha velado por ti sino yo? No te lo niego, Antonio, y te lo agradezco. Pero la casa es mía, y tengo derecho divino y legal a saber qué he rubricado. Antonio se puso en pie con un esfuerzo agónico y se apoyó contra el ventanal, dándome la espalda. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era la de un hijo solícito. Era áspera, autoritaria, teñida de esa prepotencia del delincuente acorralado. Madre, te falla la memoria. Confía en mí y punto. Lo que he hecho es para blindar tu futuro. ¿Para mi futuro o para el tuyo? Se giró en redondo y el choque de nuestras miradas fue glacial. La máscara de buen samaritano se hizo pedazos contra el suelo. En sus ojos vi un vacío absoluto, una frialdad sociópata que me congeló la sangre en las venas. ¿Qué pretendes insinuar? ¿Que te estoy robando, vieja? Me puse en pie, alzando mi barbilla de 74 años frente a frente contra la maldad encarnada. Tengo dudas, Antonio. Muchas dudas. Dudas sobre cómo una ferretería de pueblo genera dinero para comprar estos lujos. Dudas sobre los gritos que os pegabais tu hermana y tú meses antes de que ella muriera. Dudas sobre por qué pasaste de ser un hijo distante a mi puto carcelero tras el accidente en el pantano. El rostro de Antonio pareció colapsar sobre su propia estructura ósea. Pasó por la incredulidad, el miedo atroz, la ira asesina, y finalmente intentó rearmar una fachada de falso hastío. Estás chocheando, mamá. El encierro te ha vuelto paranoica. Vámonos, te voy a llevar al médico para que te recete algo para los nervios. No estoy loca ni chocheo. Jamás he tenido la mente tan clara. Quiero la verdad, hijo. ¿Qué maldita atrocidad le hiciste a tu hermana? ¿Y qué me has hecho a mí en esa notaría? Dio un paso agresivo hacia mí. Mi instinto primitivo me gritó que retrocediera, que estaba frente a un asesino acorralado. Pero me clavé al suelo como una estaca de roble. Yo había parido a aquel ser. No le iba a mostrar terror. Escúchame muy bien, siseó entre dientes. Carmen se mató en la carretera del pantano hace 8 años. Punto final. Y esos folios que firmaste son para asegurar el patrimonio. Porque yo me estoy muriendo de cáncer. Joder, me estoy pudriendo por dentro. La crudeza de su enfermedad me sacudió por un segundo de debilidad maternal, pero el olor a lavanda de mi hija escondida en mi casa me devolvió a la guerra de golpe. Sé que te estás muriendo, Antonio, y le pido a Dios que te perdone. Pero el cáncer no justifica lo que hiciste en vida. No borra los pecados mortales. ¿Qué pecados, eh? Habla.
Lo miré sin parpadear y le disparé directo al pecho. Sé que amenazaste de muerte a Carmen. Sé que la obligaste a desaparecer del mapa para salvar la vida de sus matones. Sé que el dinero que pisamos está manchado de sangre. Y sé que pretendes arrebatarme la casa que tu padre levantó con sus callos. Antonio retrocedió como si le hubiera asestado una puñalada física. Chocó contra la mesita de cristal, pálido como un cadáver, hiperventilando. ¿Quién? ¿Quién te ha escupido esa mierda? Habla, importa un bledo quién me lo ha dicho. Lo sé absolutamente todo, y de aquí me voy derecha al cuartel de la Guardia Civil para entregarte. En un acto de pura desesperación, Antonio se abalanzó sobre mí y me agarró por los antebrazos con unas garras que le temblaban de debilidad, pero apretaban con furia. No vas a salir de esta casa. No vas a hundir el imperio que me ha costado la vida levantar. No voy a pudrirme en el ala penitenciaria de un hospital. Suéltame ahora mismo, pedazo de monstruo, rugí. Vas a darte la vuelta, vas a volver a tu mecedora, te vas a tomar la pastilla y te vas a olvidar de todo este delirio. Es lo mejor para que no corra la sangre. De un fuerte tirón, conseguí zafarme de su agarre de enfermo, le empujé y salí corriendo hacia el hall. Él intentó darme alcance, pero sus pulmones carcomidos no daban para más. Logré abrir el portón y salí a la calle a la carrera. Madre, esto no se va a quedar así. No sabes en qué infierno te acabas de meter, bramó desde el porche, retorciéndose de dolor en el costado. No miré atrás. Mis piernas ancianas volaron por las aceras de Almagro, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de reventar. Al llegar a mi calle, Carmen estaba apoyada tras la ventana, verde de pura ansiedad. Mamá, gracias a Dios, ¿estás herida? Entré como un huracán, eché los pestillos, corrí la cadena de seguridad y, al fin, caí desplomada de rodillas en el pasillo, abrazada a las piernas de mi niña, aullando como un animal herido. Lloraba por mi marido deshonrado, por la hija resucitada y por el hijo que había muerto en mi corazón esa misma mañana. El resto del día lo pasamos parapetadas en la penumbra, con las persianas bajadas. Carmen me dio más detalles de su exilio toscano, del miedo paralizante de los primeros meses y de la morriña por la tierra que casi la vuelve loca. Fue entonces cuando le exigí saber dónde estaban escondidas las pruebas de la mafia que ella había guardado antes de huir. Las tiene el padre Ignacio, el párroco de San Bartolomé, confesó con un hilo de voz. Antes de fingir mi muerte, fui a confesarme. Le relaté toda la atrocidad bajo el secreto de confesión. Él es el único ser humano en España que sabía que yo seguía viva. Le entregué un paquete sellado con las memorias USB y los documentos de los blanqueos, con la orden estricta de abrirlos solo si me asesinaban o si yo se lo reclamaba en persona. El padre Ignacio, el venerable sacerdote que había bautizado a mis hijos, que había oficiado las exequias de mi marido y que me daba la sagrada forma en la boca cada domingo. Él lo sabía. Llevaba 8 años dándome palmaditas de consuelo en el hombro, sabiendo que mis lágrimas eran en balde. No le culpes, mamá. Le até de manos con el sacramento de la confesión. Preferiría ir a la hoguera antes que romper ese voto sagrado. Yo lo entendía a nivel teológico, pero como madre me hervía la sangre de furia contenida. Sentía que el pueblo entero formaba parte de una conspiración cósmica tejida con embustes. ¿Y ahora cuál es el plan de batalla? Exigí con firmeza, recuperando mi papel de matriarca. Carmen me agarró por los hombros, y vi resurgir a la joven indomable que sacaba matrículas de honor en la universidad. Ahora vamos a la sacristía a recoger ese paquete. Después, nos subimos al coche y conducimos directas a la comandancia de la Guardia Civil en Ciudad Real. Ya he mandado un mensaje encriptado al inspector Fernando Montenegro de la Unidad de Delitos Económicos. Lleva años detrás del entramado de Antonio, pero nunca logró atar los cabos sueltos. Él sabe que he vuelto y está esperando nuestra llegada como agua de mayo. ¿Y la escritura de mi casa? ¿Qué pasa con el techo bajo el que estamos? Si ese malnacido ha elevado la donación a escritura pública en la notaría, meteremos una demanda por lo civil y por lo penal por estafa continuada a un anciano con abuso de confianza. Ningún juez de España va a dar por válido un traspaso firmado bajo engaño, si su autor está procesado por mafia organizada. Sonaba matemáticamente perfecto en sus labios, pero en el mundo real, nada se resuelve sin cicatrices, menos aún cuando se trata de la sangre compartida. A la mañana siguiente, nos colamos por la puerta lateral de la iglesia de San Bartolomé. El padre Ignacio estaba en la sacristía vistiéndose el alba para la misa de 8. Al ver a Carmen cruzar el umbral, el cáliz dorado se le resbaló de las manos y rodó por el suelo de mármol.
El clérigo se quedó blanco, se apoyó en el altar y rompió a llorar de rodillas. Era el llanto del reo al que acaban de indultar de la silla eléctrica tras 8 años de agonía. Carmen, mi niña, gemía, santiguándose repetidas veces, gloria a Dios en las alturas. Después se giró hacia mí, desolado, implorando clemencia. Doña Lola, se lo ruego, perdóneme. Este ha sido el vía crucis más tormentoso de todo mi sacerdocio. Verla llorar en los bancos cada domingo y no poder decirle la verdad me destrozaba el alma. Está usted absuelto por mi parte, padre Ignacio. Comprendo el peso de la sotana, pero ahora necesitamos ese paquete. El tiempo apremia. Con manos temblorosas, el párroco abrió una caja fuerte oculta tras unos misales antiguos y extrajo un voluminoso sobre de papel manila, fuertemente lacrado con cinta americana. Carmen lo abrió y desparramó el contenido sobre la mesa. Decenas de extractos de cuentas suizas, pendrives negros, copias de actas falsificadas. Era la radiografía perfecta del diablo. Además de eso, y a través de los rastreos recientes del marido de Carmen en el banco, obtuvimos por fax una nota simple del registro de la propiedad. Allí estaba, impreso en negro sobre blanco, donación en vida a favor de Antonio García. La firma se estampó hacía una semana, y él, demostrando su pánico ante su inminente muerte, había pagado para agilizar el registro a las 24 horas. Ha sido endiabladamente rápido, musité. Nosotras lo seremos más, sentenció Carmen. Condujimos hasta la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real. Nos hicieron pasar a un despacho blindado sin ventanas. El inspector Montenegro, un tipo curtido, de ojeras perennes y voz de lija, nos recibió. Al ver a Carmen y el grueso dossier sobre su mesa, soltó un largo suspiro, como si llevara la última década conteniendo el aire. Señora, dijo dirigiéndose a Carmen, no se imagina lo que significa esto. Llevamos 5 años pinchando los teléfonos de la constructora de su hermano y rastreando cuentas en paraísos fiscales, pero los abogados de esa red mafiosa son muros de hormigón. Este dossier es el torpedo directo a su línea de flotación. Me tomó declaración durante horas sobre el papel mojado de mi donación. Contesté a todo, narré mi ignorancia, mi fe ciega en el Hijo Perfecto, y dejé clara mi firme intención de testificar en sala contra él cuando llegara el juicio oral. Montenegro me aseguró que iniciarían medidas cautelares ese mismo día para paralizar el robo de mi vivienda, y nos pidió que por seguridad no regresáramos al pueblo todavía. Nos escondimos en un hotel modesto de Ciudad Real durante 4 eternos días. Carmen y yo nos desvelábamos charlando de la vida en su aldea de la Toscana, de cómo aprendió a hacer auténtica pasta fresca, de la añoranza del aceite de oliva manchego. Yo le relaté los inviernos de encajes negros y visitas inútiles al cementerio. ¿Me perdonas la farsa, mamá?, me preguntó una noche. Hace mucho que estás perdonada, mi niña. Actuaste por instinto de supervivencia. Todo mi odio está reservado para quien apretó el nudo corredizo en tu cuello. Al amanecer del 5.º día, sonó el teléfono móvil de Carmen. Era el inspector Montenegro. La operación Telaraña se había desatado de madrugada. Patrullas de la Guardia Civil habían reventado las puertas de la mansión de Antonio, de su sede empresarial en el polígono y de las casas de otros 4 cabecillas de la red de blanqueo. Se incautaron ordenadores, armas y se bloquearon de inmediato todos los activos financieros del grupo. Mi Antonio, mi hijo, el dueño de un emporio de la construcción, había salido de su casa en pijama, demacrado por el cáncer terminal, esposado por la espalda y escoltado por agentes armados con metralletas. Lloré la noticia. No fueron lágrimas de pena, sino el llanto catártico de una mujer que asiste al fin de una pesadilla y se enfrenta a la vergüenza social definitiva, ser la madre del capo del pueblo. Volvimos a Almagro a la mañana siguiente. Aquello parecía una escena sacada de una película de Berlanga. Todo el vecindario estaba agolpado en las aceras. Las campanas parecían repicar solas. Cuando bajamos del coche, el estupor general enmudeció a las vecinas. Doña Asunción, mi comadre de toda la vida, se acercó santiguándose como si estuviera viendo a la Virgen de Fátima. Lola, por los clavos de Cristo. ¿Es verdad que la difunta respira? Es verdad, Asunción, proclamé con la cabeza alta. Mi hija nunca murió, pero ha resucitado de las tinieblas y ha vuelto para traer la justicia. Fuimos la comidilla, el gran escándalo de la provincia. La prensa manchega cubrió el caso como el milagro del pantano y el capo de la ferretería. Carmen demostró una resiliencia de acero frente a los cuchicheos,
mientras que Ramón finiquitaba la mudanza definitiva desde Italia para reunirse con nosotras en Almagro. El pleito por la propiedad de la casa se resolvió con insólita rapidez por la vía de urgencia. Con el titular en la cárcel preventiva, bajo cargos gravísimos, el juez decretó la nulidad absoluta de las escrituras de donación, al probarse el vicio del consentimiento y el engaño. Me devolvieron los papeles originales a mi nombre, y con el remanente limpio de una cuenta intervenida, me obligaron a aceptar una indemnización civil por daños morales que usé para pintar la fachada y pagar una caldera nueva. Decidí ver a Antonio por última vez. Necesitaba cerrar aquel círculo de horror frente a frente. Estaba ingresado bajo custodia policial en la planta oncológica del Hospital de Toledo, consumiéndose como una vela al viento. Cuando entré a la séptica habitación custodiada por 2 guardias, vi a un espectro cadavérico conectado a una máquina de morfina. Al abrir los ojos y reconocerme, rompió a llorar con la desesperación de un niño aterrorizado por la oscuridad. «Madre», rogó, ahogándose en lágrimas, «perdóname. Ten piedad de mí y perdóname». Me acerqué a los pies de la cama, erguida, y le dije lo único que el instinto me dictaba. «Te perdono, Antonio, porque soy tu madre, y el amor de una madre es un pozo sin fondo. Pero mi perdón humano no limpia tus actos. No devuelve los años de destierro a tu hermana. Tienes que arreglar tus cuentas con el Creador, porque conmigo y con la justicia de los hombres ya has saldado la deuda». Le di la espalda y no volví a cruzar la puerta. Antonio García, el hijo que debía sacarnos de pobres, expiró 3 meses después en aquella cama penitenciaria de hospital. No asistí a su funeral, ni Carmen tampoco. Delegamos el sepelio en los servicios sociales del Estado. Fue una frialdad brutal, pero el alma humana tiene un límite de capacidad para el dolor. La medalla de plata de la Virgen de los Dolores vuelve a reposar ahora sobre el pecho de mi Carmen. Se la anudé al cuello una mañana de domingo, después de la misa, bajo el pórtico de la iglesia, mientras las dos temblábamos de emoción. La reliquia que escapó del hambre andaluza bajo una saya sucia volvía al cauce de la sangre fuerte. «Es tuya para siempre, niña», le advertí, «y si Dios te manda una hija, algún día le pondrás esto al cuello y le contarás la epopeya de esta casa, para que sepa de qué acero estamos forjadas las mujeres de esta familia». A día de hoy, inmersas en las puertas del crudo invierno de 2026, a veces aún salto sobresaltada en la cama de madrugada, temiendo que todo haya sido un espejismo de mi senilidad. Me levanto en camisón, arrastro las pantuflas hasta la alcoba del fondo y la veo allí, durmiendo plácidamente junto a Ramón, que acaba de conseguir plaza en el banco de la Plaza Mayor, y suspiro, agradecida. ¿Me siento culpable por cómo crié a Antonio? Durante meses me torturé, dándole vueltas al mundillo de encaje, repasando cada bofetada no dada, cada riña silenciada. Pero la vida me ha demostrado que los hijos, llegado el momento, son dueños de su albedrío. No somos dioses. No controlamos el veneno que deciden beberse al crecer. Yo puse el amor y el pan sobre la mesa. Él eligió la codicia y la sangre. Carmen, que ahora ha retomado su plaza de maestra rural, se sienta conmigo las tardes de sábado. Me ha pedido que le enseñe por fin el arte del encaje de bolillos. A sus 40 y tantos, se empeña en cruzar los hilos finos del punto de espíritu con unas manos que tiemblan de inexperiencia. Yo le corrijo cada nudo con la misma dureza con la que mi abuela Sebastiana me formaba a mí al calor del brasero de picón, repitiéndole el viejo adagio. El encaje nos da la paciencia que la vida nos intenta robar. Y sigo rezando. Sí, sigo haciendo dulces, aunque ahora es Carmen quien hornea los pestiños y amasa las flores manchegas con la receta de mi madre. Y sigo charlando a solas en voz baja con el espíritu de mi Paco, contándole las cuitas del hogar, segura de que, desde algún lugar entre las estrellas sobre la Mancha, nos protege. Mi Carmen dice que quiere publicar un libro novelado con toda nuestra tragedia ibérica. Yo le respondo que dirán que miente, que es un culebrón demasiado retorcido, pero me alegra ver el fuego de nuevo en sus ojos. Yo, de momento, he cumplido mi parte relatándoselo al canal Emociones de una vida. Gracias a ti, que has aguantado el tipo escuchando las memorias rotas de esta anciana manchega. Gracias por acompañarme hasta la última sílaba de este viacrucis. Si mi sufrimiento te sirve de algo, aférrate a esta verdad. Los secretos corroen el alma, y la luz, por cegadora y dolorosa que resulte, es la única que limpia la gangrena. En el reverso de la medalla de plata antigua de mi bisabuela, en un grabado carcomido por los siglos,
El orfebre había cincelado un proverbio castellano que resume la historia de mi vida. Dice así: el dolor que no mata, fortalece. Yo soy María de los Dolores. Nací predestinada a la desgracia desde el bautismo, pero sigo aquí, erguida como una espiga de trigo duro de Castilla, con la familia recuperada y la casa a mi nombre. Si me has acompañado hasta el final de este tortuoso sendero empedrado, si comprendes el mensaje que te he regalado, escríbeme abajo la palabra renacer. Solo las almas valientes que lleguen al cierre entenderán el peso de ese verbo, porque nosotras, de las cenizas puras del engaño mafioso, logramos renacer con la fuerza de un huracán. Que la Virgen de los Dolores, o en lo que sea que tú tengas fe, te guarde de la traición y te dé la bravura para enfrentarte a la verdad. Un abrazo estrecho desde las llanuras de Almagro. Se despide, en paz, doña Lola.